Avi se frotó los ojos con cansancio, mirando el reloj. Eran casi las 10 de la noche. La última sesión de asesoramiento en línea se había alargado y un complicado caso de depresión adolescente la había dejado sin energía. Tapó el portátil y escuchó los ruidos de la casa. Al parecer, Nate ya había vuelto. De la cocina llegaba el ruido sordo de los platos. Últimamente estaban muy separados, como barcos en el mar. Ella se había volcado de lleno en su trabajo, sobre todo desde que había abierto su consulta privada. El asesoramiento, los cursos de formación, los artículos científicos, todo ello la sumía en un torbellino que solo le dejaba pequeños descansos para su vida personal entre caso y caso. Nate, por su parte, estaba perdido en sus proyectos de construcción y llegaba cansado y silencioso. Cuando bajó a la planta baja, vio a su marido en el fregadero, terminando el último plato. Sobre la mesa había una lasaña que se había enfriado y estaba cubierta con papel de aluminio. Siento llegar tarde hoy. Avi se acercó. Un caso complicado. Siempre lo es, dijo Nate sin volverse. Había una nota desconocida en su voz. ¿Qué te pasa? Se sentó a la mesa mirando la espalda tensa de su marido. No es gran cosa. Solo me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que cenaste en casa antes de las 9? Avi frunció el ceño, intentando recordar. Era cierto que se había perdido muchas cenas familiares en los últimos meses, pero era algo pasajero. Las cosas mejorarían pronto. Nate, sabes que es un momento difícil. Las nuevas prácticas llevan su tiempo. 2 años, Abby. Se volvió por fin hacia ella. Llevamos 2 años con esta mala racha. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido una conversación normal en el último mes? 3. 3 malditas conversaciones, y eran sobre facturas y reparaciones. Sintió que una profunda irritación crecía en su interior. Después de un día duro, lo último que quería era tener una relación. Tengo un trabajo exigente. No puedo dejarlo solo porque tú quieras más atención. ¿Un trabajo exigente? Nate sonrió irónicamente. ¿Y responsabilidad con tu familia? Eres psicóloga, por el amor de Dios. Ayudas a otras personas a establecer relaciones y tú has descarrilado las tuyas. No es justo. Avi se puso en pie con las manos temblorosas. Estoy trabajando por nuestro futuro, por nuestra familia. ¿Qué familia? Levantó la voz. Vivimos como vecinos. Ni siquiera te diste cuenta de que me corté el pelo hace 3 días. No preguntaste por mi nuevo proyecto. ¿Acaso te importo? Claro que me importa. Es solo que ahora mismo. Es un momento difícil, sí, me interrumpió. ¿Sabes una cosa? Estoy harto de ser tu apoyo. La persona con la que te cruzas en la cocina de vez en cuando. Avi sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Estaba muy distanciada de su marido, pero ¿acaso él no se daba cuenta de lo importante que era para ella su trabajo? Te comportas como una niña. No puedo dedicarte todo mi tiempo. No te estoy pidiendo todo el tiempo. Nate dejó el plato con estrépito. Te pido 1 hora al día, una puta hora en la que no estés pensando en tus clientes. No te atrevas a gritarme. Ella también se puso a gritar. No soy de tu propiedad. Tengo derecho a la realización profesional. Y yo tengo derecho a una esposa, no a una compañera de piso. Agarró su chaqueta. ¿Sabes qué? Voy a quedarme en casa de Mike esta noche. Quizá así te des cuenta de que me he ido. Estupendo. Abby sintió que la invadía una oleada de ira. No hace falta que vuelvas. Llamaré a la policía y pediré el divorcio. ¿De verdad? Se detuvo en la puerta. ¿Así de fácil? Fuera. Cogió el teléfono. No bromeo con lo de la policía. Nate la miró durante unos largos segundos y luego negó con la cabeza. Sabes, realmente creí que superaríamos esto. Que un día te despertarías y te darías cuenta de que yo estaba aquí para ti. Esperé, pero ya no. La puerta de la calle se cerró de un portazo que hizo sonar el cristal. Con dedos temblorosos, Abby marcó el número de la policía sin creerse lo que estaba haciendo.
Mientras explicaba la situación a la operadora, lo único que se le pasaba por la cabeza era cómo habían llegado a este punto. ¿Cuándo habían pasado de ser una pareja de enamorados a unos extraños? Los policías que llegaron fueron educados y profesionales. Tomaron nota de su declaración. Le aconsejaron que cambiara las cerraduras y consultara a un abogado. Cuando el coche patrulla se marchó, Abby se quedó sola en el silencio monótono de la casa. La lasaña fría seguía sobre la mesa, la última comida que Nate había preparado para los dos. Se hundió lentamente en una silla, contemplando la oscuridad al otro lado de la ventana. La ira se desvaneció, dejando tras de sí un vacío y un extraño entumecimiento. Unas pocas palabras duras y la vida que habían construido durante 6 años se había desmoronado como un castillo de naipes. Abby cogió el teléfono, pero apartó la mano. El orgullo no le permitía dar el primer paso hacia la reconciliación. Al fin y al cabo, ella no había dicho nada que no fuera cierto. Él había provocado la escena y se había marchado. Ahora que se atenga a las consecuencias de sus decisiones. Pero en algún lugar de su mente, una vocecita traidora susurraba, ¿y si Nate también tenía razón? ¿Y si realmente había cambiado su felicidad por ambición profesional? Abby apartó esos pensamientos con decisión. No era el momento de dudar. Ella es fuerte, puede soportarlo. Después de todo, había ayudado a otros a superar divorcios, así que podía ayudarse a sí misma. Subió al dormitorio y se preparó mecánicamente para dormir, intentando no fijarse en la mitad vacía de la cama. Mañana sería un nuevo día y necesitaba estar en forma. Tenía programadas 5 sesiones de asesoramiento. El trabajo la ayudaría a no pensar en lo sucedido. El trabajo siempre la había ayudado a lidiar con sus problemas, solo que, por alguna razón, ahora ese pensamiento no le proporcionaba el consuelo habitual. Despertarse con la casa vacía era extraño. Abby estaba acostumbrada al ajetreo matutino cuando Nate se preparaba para ir a trabajar. El ruido de la ducha, el tintineo de la taza de café, las maldiciones ahogadas si no encontraba el papeleo. Ahora, las mañanas eran un silencio estrepitoso. Al tercer día, se sentó a ordenar el armario que compartían. Las cosas de Nate ocupaban la mitad derecha: camisas de trabajo, vaqueros, un par de trajes para reuniones importantes. Su olor aún permanecía en la ropa, y Abby se apresuró a cerrar la puerta. Se había tomado el día libre a propósito para empaquetar sus cosas, pero ahora no se atrevía a tocarlas. El teléfono sonó suavemente, un mensaje de Laura, su ayudante. La señora Rodríguez ha vuelto a cambiar la cita. Ya no hay nadie a las 4. ¿Le apetece comer? Abby envió un rápido sí y guardó el teléfono. Había recibido una docena de mensajes de amigos comunes a lo largo de los días, pero no había respondido a ninguno. ¿Qué podía decir? Lo siento, eché a mi marido y llamé a la policía porque se atrevió a poner una denuncia. Sonó el timbre. Resultó ser Rachel, su hermana pequeña, con una bolsa de la compra. Pensé que te habías olvidado la comida, dijo al entrar en la cocina. Y por tu aspecto, no me equivoco. Abby sonrió débilmente. Estoy bien, es que es mucho trabajo. Sí, claro. Rachel empezó a sacar la compra. ¿Son los ojos negros el nuevo maquillaje elegante? Mientras su hermana preparaba la comida, Abby le contó lo de la pelea. Rachel escuchó en silencio, lo que no era propio de ella. «Sabes», dijo revolviendo la sopa, «a veces puedes ser muy pesada». «¿Cómo dices?» «Lo que he oído. Nate no te pidió que dejaras tu trabajo, solo quería un poco de atención. Montó una escena». «Y tú llamaste a la policía», interrumpió Rachel. Una decisión muy madura para una asesora matrimonial. Abby sintió que el color le inundaba las mejillas. «No lo entiendes. Estoy construyendo una carrera. Él está construyendo una casa. Y tuvo tiempo de prepararte cenas, por cierto». Se hizo un gran silencio en la cocina. Rachel suspiró y se sentó junto a su hermana. «Mira,
No digo que te equivoques con el trabajo, pero Nate es un buen hombre. Te apoyó cuando abriste tu consulta. ¿Recuerdas cuando te ayudó con las reformas de la consulta? Y ahora lo tratas como si fuera un mueble. Yo no. Abby tartamudeó. El recuerdo de cuando pintaron juntos las paredes de su despacho la acuchilló de repente. La noche siguiente a la marcha de su hermana, Abby se quedó sentada en el sofá largo rato, mirando la foto de su boda. Parecían tan felices, tan enamorados. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? No podía decirlo con exactitud, solo que, en algún momento, el trabajo empezó a ocupar cada vez más parte de su vida, y Nate simplemente estaba allí. Estaba acostumbrada, lo daba por sentado. Al día siguiente se sumergió de lleno en el trabajo, tratando de ahogar los pensamientos no deseados. Pero durante una sesión de asesoramiento con una pareja que discutía problemas de comunicación, se sorprendió a sí misma viendo en su situación paralelismos aterradores con su propia vida. Es importante que nos dediquemos tiempo el uno al otro. Incluso 10 minutos de atención sincera pueden cambiar la calidad de una relación. Sus propias palabras resonaban con amarga ironía. ¿Cuántas veces había dado un consejo así? ¿Y cuántas veces había hecho caso omiso ella misma? Aquella tarde llamó la madre de Nate. Abby dudó antes de contestar. Siempre se había llevado bien con su suegra. Cariño, la voz de Martha era suave. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien. Abby se tragó el nudo que tenía en la garganta. Trabajando. Nate se detuvo delante de su amiga. No está en su mejor momento. Se fue por su propio pie. No pretendía que sonara tan a la defensiva, pero le salió así. ¿Sabes?, se calló Marta. Cuando su padre y yo nos casamos, yo también estaba obsesionada con el trabajo. Pensaba que si no trabajaba de 24/7, me despedirían de la empresa. Y entonces casi perdí a mi familia. No digo que debas renunciar a tu carrera, continuó Martha. Es que a veces no nos damos cuenta de cuánto nos cuesta la búsqueda del éxito. Después de la conversación, Abby permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. Las llaves de Nate estaban sobre la mesa de la cocina. ¿Las había olvidado con las prisas? ¿O se las había dejado a propósito? Recordaba que se las había dado cuando se mudaron a la casa. Este es nuestro nido, le había dicho entonces. Su móvil mostraba 3 llamadas perdidas de Mike, el mismo amigo con el que Nate se estaba quedando. No le devolvió la llamada. Aún no estaba preparada para oír lo que le iban a decir. Por la noche soñó con sus primeras vacaciones juntos, la casita del lago, la pesca inepta, las risas mientras comían filetes quemados. Se despertó con las mejillas húmedas y se quedó mirando al techo durante un buen rato. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía, pero el orgullo y el resentimiento seguían dominando el impulso de dar el primer paso hacia la reconciliación. Al fin y al cabo, era él quien se había marchado. Cuestionó sus prioridades. Él solo quería ser importante en su vida. Abby se levantó y se acercó a la ventana. Amanecía. Empezaba el 5.º día de sus vidas separadas. El 5.º día de una nueva realidad para la que ella no estaba preparada en absoluto. 2 semanas después de su pelea, Abby se encontró con Nate en el supermercado. Lo había visto de lejos. Estaba en la sección de comida sana, examinando la composición de unos cereales. Era tan poco habitual en un hombre que siempre había pensado que la quinoa era comida para conejos, que se quedó paralizada con el carrito en medio del pasillo. Nate parecía diferente. No es que hubiera cambiado mucho de aspecto, pero algo había cambiado sutilmente en su postura, en su forma de sostenerse. Una camisa nueva y un corte de pelo inusualmente cuidado acentuaban el cambio. Él no se fijó en ella, preocupado por la compra, y Abby se apresuró a pasar al siguiente pasillo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Esa misma noche su amiga Sara le contó por casualidad que Nate había empezado a ir al gimnasio. ¿Te puedes creer que ahora se ha apuntado a yoga?,
Dice que le ayuda con el estrés. Abby escuchó en silencio, intentando conciliar esta información con la imagen de su marido, que durante años se había negado incluso a hacer un simple ejercicio matutino. La siguiente vez que lo vio fue a la salida de una librería. Nate salía de allí con una bolsa de papel, y la curiosidad la hizo entrar después en la tienda y preguntar a una vendedora que conocía qué estaba comprando. Algunos libros sobre psicología, se encogió de hombros. Y también sobre meditación, creo. Era raro, muy raro. A Nate nunca le había interesado la psicología. Pensaba que no era más que un montón de palabras bonitas. Ahora parecía que le interesaba de verdad. Abby sintió el impulso de escribirle varias veces, de preguntarle qué pasaba, pero cada vez se detenía. Al final, rompieron. ¿Qué le importaban a ella sus nuevas aficiones? Pero la información seguía llegando. Mike había mencionado que Nate leía todas las noches en lugar de hacerlo por teléfono, como solía hacer. Sofía, su vecina, hablaba maravillas de cómo había ayudado a organizar una recaudación de fondos para el refugio de animales local, una iniciativa que ella nunca había esperado que él tomara. Una mañana, Abby entró en su cafetería favorita y se quedó helada en la puerta. Nate estaba sentado en una mesa, pero no solo. Frente a él había una elegante mujer de mediana edad con un cuaderno. Hablaban apasionadamente de algo, y Nate hablaba mucho más de lo habitual, gesticulando enérgicamente. Abby se dio la vuelta y se marchó sin siquiera tomar su habitual café con leche. Más tarde se enteró por el camarero de que la mujer era una conocida terapeuta de la ciudad, la doctora Harris. Este descubrimiento la desconcertó. Nate, que siempre había pensado que ir al terapeuta era un signo de debilidad, ahora iba él mismo a terapia. El hombre que había evitado hablar de sentimientos buscaba ayuda voluntariamente. Recordó las muchas veces que le había sugerido que acudiera a un consejero matrimonial cuando había detectado problemas en su relación. Él siempre se negaba, diciendo que podía arreglárselas solo. En la oficina, los compañeros se daban cuenta de su despiste. Después de confundir por tercera vez la hora de la cita de un cliente, Laura le preguntó con cautela si todo iba bien. «Estoy pensando demasiado». Abby desechó sus pensamientos, pero su mente volvía una y otra vez al cambio de comportamiento de su marido. Intentó analizar la situación desde un punto de vista profesional. A menudo, tras un divorcio o una separación, la gente empieza a trabajar en sí misma. Es una reacción natural, pero suele expresarse en un cambio de imagen, nuevas aficiones, intentos de mitigar el dolor con actividad. Lo que Nate estaba haciendo era más bien un profundo trabajo interior. A finales de mes, le oyó hablar con alguien por teléfono fuera de su coche cuando salía del supermercado. «No, papá, estoy muy bien». La voz de Nate sonaba tranquila y segura. «Estas sesiones me están ayudando mucho. Empiezo a darme cuenta de muchas cosas. Sí, también de mis errores. No es solo Abby, yo también he estado haciendo muchas cosas mal». Se quedó detrás del pilar, sintiéndose como una adolescente espiando conversaciones ajenas. Pero no podía irse. «No, no voy a volver todavía», continuó Nate. «Primero tengo que ordenarme. Me he pasado toda la vida callando mis emociones, pensando que un hombre debe ser fuerte y no mostrar debilidad. Y ahora me doy cuenta de que solo estaba empeorando las cosas para mí y para ella». Abby sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se metió apresuradamente en el coche antes de que Nate reparara en ella. Durante todo el camino, repitió sus palabras. No había intentado reconquistarla, no la había culpado, no había planeado una venganza. En cambio, estaba trabajando en sí mismo. En casa, sacó la caja de fotos de ellos juntos que había guardado el primer día después de que él se fuera. Una era de ellos en un parque de atracciones. Nate odiaba esos lugares, pero había ido el día de su cumpleaños porque le encantaban las montañas rusas. La otra era de su primera Navidad juntos.
él con un ridículo jersey de reno que le había tejido su madre. Sonó el teléfono. Un mensaje de Rachel. Hola, hoy me he encontrado a Nate en la librería. Estaba comprando un libro sobre inteligencia emocional. Dijo que se había replanteado muchas cosas en las últimas semanas. Parecía un poco maduro o algo así. Abby colgó el teléfono sin contestar. No estaba segura de cómo le sentaban todos aquellos cambios. Por un lado, no era eso lo que ella quería, que su marido empezara a trabajar en sí mismo, que fuera más consciente de sí mismo, que aprendiera a hablar de sus sentimientos. Pero por otro lado, ¿por qué no podía hacerlo antes, cuando ella se lo había pedido tantas veces? Por la noche, se quedó sentada en su despacho durante un buen rato, revisando los expedientes de las sesiones. ¿Cuántas veces había hablado a sus clientes de la importancia del crecimiento personal, de que nunca era demasiado tarde para cambiar? Ahora esas palabras resonaban en ella con una extraña mezcla de orgullo profesional y confusión personal. Su marido estaba cambiando, pero no para ella. Y, de alguna manera, eso le dolía más de lo que podría haber esperado. Ordenando papeles viejos en el estudio, Abby encontró una entrada de teatro en mal estado escondida detrás de un cajón del escritorio. El sueño de una noche de verano, una producción del teatro local. Recordaba aquella noche como si fuera ayer, su primera cita real con Nate. Él había estado trabajando como capataz en la renovación del edificio del antiguo centro de psicología donde ella había hecho prácticas. Abby lo veía a menudo a través de la ventana de su despacho, alto, con su característica camisa de cuadros y su casco, estaba explicando algo a los obreros, gesticulando enérgicamente. Una vez se topó con él en el pasillo al salir de un duro día de trabajo. Un cliente reciente la había conmovido hasta las lágrimas con su historia. Aquí tienes. Le tendió un pañuelo de papel como si fuera el gesto más natural del mundo. ¿Un día duro? Por alguna razón, ella le contó todo, sobre el cliente, sobre sus dudas acerca de su propia competencia, sobre su miedo a fracasar. Él la escuchó atentamente, sin decir palabra, y luego dijo, «Sabes, cuando empecé en la construcción también me temblaban las manos. Tenía miedo de que se derrumbara un muro o fallara una viga, pero luego me di cuenta de que lo principal es creer en los cimientos. Tiene uno bueno». Compró entradas para el teatro espontáneamente tras ver el cartel. «No sé nada del tema», admitió entonces, «pero ayer dijiste que te encanta Shakespeare». Abby se sorprendió. Efectivamente, lo había mencionado de pasada en una conversación con un colega. Se acordó. Sacando su diario de aquella época, encontró una breve anotación. Noche increíble. Se quedó dormido a mitad del segundo acto, pero conmovedoramente intentó fingir que lo entendía todo. Después de la obra, dieron un largo paseo nocturno por la ciudad, y Nate le habló de la arquitectura de los edificios antiguos con la misma pasión que ella le hablaba de psicología. Sonó el teléfono, sacándola bruscamente de sus recuerdos. Su madre llamó. «Cariño, estaba registrando el armario y he encontrado tus invitaciones de boda. ¿Las tiro?» Abby cerró los ojos un segundo. Las invitaciones las habían hecho ellos mismos, o, mejor dicho, lo habían intentado. Nate había insistido en un diseño clásico. Ella quería algo creativo. Acabaron estropeando 3 juegos de cartulinas, empapándose de pegamento y pintura y encargando otras ya hechas. Pero aquella noche, llena de risas y bromas, mereció la pena por todos los materiales estropeados. «No, no lo tires», dijo. «Yo lo recojo». Después de la llamada, sacó una caja de fotografías del estante superior del armario. Aquí estaban sus primeras vacaciones juntos, la casita en las montañas que Nate había encontrado a través de algún conocido impensable. A ella le daban miedo las alturas y él había pasado horas llevándola por los senderos más fáciles, echándole una mano pacientemente en cada tramo empinado. Al final de la semana, se sentía cómoda de pie en la plataforma de observación e incluso hizo algunas fotos.
Entre las fotos encontró una nota escrita a mano por él. La cena está en la nevera. No te quedes hasta muy tarde trabajando en tu diploma. PD, puedes hacerlo. Casi todos los días, mientras ella escribía su tesis, le dejaba notas de este tipo. A veces solo eran caras graciosas o corazones torcidos, pero siempre la hacían sonreír. Me viene a la mente su primera conversación seria sobre el futuro. Estaban sentados en el tejado de su casa, vestidos a cuadros, mirando las estrellas. No soy bueno con las palabras bonitas, dijo entonces, pero quiero construir algo real contigo, como una buena casa, con cimientos fuertes y ventanas abiertas. Ella se había reído de la comparación, pero era la que más recordaba. Revisando cosas viejas, encontró un cuaderno con bocetos de su futura casa. Nate llevaba meses dibujándola, cambiando y añadiendo cosas constantemente, teniendo en cuenta todos sus deseos. Este será tu despacho, le enseñó, con grandes ventanales como tú querías, y aquí podrás hacer un jardín de invierno. Nunca construyeron aquella casa. Compraron una ya hecha, práctica y cómoda. El álbum de los sueños permaneció polvoriento en la estantería. Una desgastada carpeta de cuero le llamó la atención. Contenía los papeles de su primera compra juntos, un coche de segunda mano. Nate había insistido en un sedán práctico, pero cuando vio que a ella se le iluminaban los ojos al ver el pequeño coupé rojo, cedió sin rechistar. Al menos tendré algo con lo que salir contigo, bromeó. Condujeron aquel coche durante 3 años, y cada viaje se convertía en una pequeña aventura. Lo último que sacó de la caja fue una foto que había olvidado, Nate y ella en un maratón benéfico. Acababa de empezar a trabajar con niños con necesidades especiales y tuvo la idea de participar en la recaudación de fondos para un centro especializado. Nate odiaba correr, pero se entrenó durante 2 meses para correr los 5 kilómetros con ella. En la meta apenas se tenía en pie, pero sonreía como si hubiera ganado una medalla olímpica. Abby volvió a guardar cuidadosamente las fotos en la caja. Cada foto, cada nota, le producían una extraña sensación, como si estuviera hojeando un libro sobre otra persona, sobre otras personas, jóvenes y despreocupadas, que creían que el amor podía superarlo todo. ¿Cuándo dejaron de ser esas personas? ¿En qué momento el trabajo, la ambición, el ajetreo diario empezaron a desplazar a las sencillas alegrías que les hacían felices? Miró el reloj. Se estaba haciendo de noche. Tenía que prepararse para las sesiones de asesoramiento de mañana. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el trabajo no le parecía una salvación. En lugar de eso, se preguntó, ¿cuántos momentos importantes se había perdido, inmersa en una serie interminable de reuniones y llamadas? ¿Y podría recuperar ese sentimiento sincero y lleno de vida que brillaba en los ojos de los 2 jóvenes de las viejas fotografías? Al cerrar la caja, se dio cuenta de que la entrada del teatro seguía sobre la mesa. Un pequeño recuerdo del comienzo de una historia que no había salido en absoluto como habían planeado. ¿Sigue usted misma los consejos que da a sus clientes? Esta pregunta, formulada en la última sesión de supervisión, cogió a Abby por sorpresa. Estaba acostumbrada a ser ella la que hacía las preguntas, la que ayudaba a los demás a aclararse. Pero ahora, sentada en su despacho vacío a última hora de la tarde, no podía quitarse de encima la incómoda sensación de que había estado evitando una conversación sincera consigo misma todo este tiempo. Hacía tiempo que había terminado su jornada laboral, pero había tardado en marcharse. Solía llamar a Nate en momentos así para avisarle de que llegaría tarde. Ahora no había nadie a quien llamar, pero, por alguna razón, hoy ese pensamiento no le producía la amargura habitual, sino un extraño alivio. No tenía que inventar excusas ni sentirse culpable. Al repasar las notas de asesoramiento, Abby se dio cuenta de que sus recomendaciones a los clientes habían cambiado. Antes solía hablar de la importancia de la carrera profesional,
de que una mujer moderna no debía sacrificar su desarrollo profesional por su familia. Ahora esas palabras parecían demasiado categóricas, demasiado como un intento de justificar sus propias decisiones. En la cafetería frente a la oficina, donde había ido a tomar un café, sonaba la misma música que hacía un mes, pero su reacción fue diferente. La balada romántica que antes le había dado escalofríos ahora le hacía reflexionar. Se sorprendió a sí misma escuchando la letra sobre el perdón y un segundo intento, en lugar de sumergirse habitualmente en su correo electrónico del trabajo. En casa, Abby empezó a cocinar, no solo a recalentar comida precocinada, sino a cocinar de verdad. Nate siempre lo había hecho. Ella bromeaba diciendo que incluso podía quemar agua. Ahora estaba frente a la cocina, intentando repetir su receta de pasta con marisco. No era perfecta, pero el proceso era inesperadamente relajante. Su vestuario también había cambiado. Los trajes de negocios habían quedado relegados a un segundo plano, dando paso a ropa más cómoda. Se compró un chándal y por primera vez en años empezó a salir a correr por las mañanas. No por su figura ni por su salud, sino para estar a solas consigo misma y con sus pensamientos. Una mañana se vio reflejada en el espejo y no reconoció inmediatamente la expresión de su rostro. Se había vuelto más suave, más tranquilo. Había desaparecido la arruga habitual del entrecejo, que ella consideraba un signo de concentración y que Nate llamaba la arruga del adicto al trabajo. Su actitud hacia los clientes también había cambiado. Antes se enorgullecía de su capacidad para mantener una distancia profesional, pero ahora empezaba a notar que se permitía ser más sincera, más abierta. Cuando le preguntaban, ¿te ha pasado esto?, ya no respondía con evasivas, sino que compartía sus experiencias dentro de los límites de la ética profesional, por supuesto. Laura, su asistente, fue la primera en notar este cambio. «Sonríes más», decía entre reunión y reunión. «Y escuchas a la gente de otra manera». ¿Diferente? Sí, como escuchas de verdad en lugar de limitarte a analizar. Abby pensó en esas palabras. Siempre se había considerado una buena oyente. Formaba parte de su profesión. Pero ahora empezaba a darse cuenta de la diferencia entre escuchar profesionalmente y estar realmente presente en una conversación. Quizá era eso lo que faltaba en su relación con Nate. En su agenda aparecieron anotaciones inusuales. Entre reuniones de trabajo y notas sobre clientes, ahora era posible encontrar breves observaciones sobre el tiempo, una canción que le gustaba o simplemente pensamientos que le venían a la mente. Empezó a llevar una especie de diario, aunque antes pensaba que era una pérdida de tiempo. Una noche canceló 2 consultas, simplemente porque se sentía cansada. Antes se obligaba a trabajar, ahora se permitía un descanso. En lugar de trabajar, fue al parque, se sentó en un banco y se quedó mirando a la gente que pasaba. Una pareja con un cochecito de bebé, un anciano con su perro, adolescentes en monopatín, gente corriente viviendo una vida corriente. Antes habría aprovechado ese tiempo para pensar en asuntos de trabajo. Ahora simplemente disfruta del momento. Sus estanterías también han cambiado. A la literatura profesional se han añadido libros de ficción, poesía e incluso algunos de cocina. Empezó a leer antes de acostarse, no artículos de psicología, sino novelas que hacía tiempo que había dejado para más tarde. Durante el fin de semana, se sorprendió a sí misma echando de menos su tradición y la de Nate de ver películas antiguas. Pero en lugar de sumergirse en el trabajo, como había hecho antes, se organizó una noche de cine. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir tristeza, soledad, esperanza. Las conversaciones telefónicas con su hermana cambiaron. Antes eran breves informes de casos, pero ahora podían hablar durante horas de cualquier cosa del mundo. Rachel notó el cambio. «Te has vuelto más real», dijo. «Menos palabras inteligentes,
más simplemente tú. Abby empezó a ver la belleza en las pequeñas cosas, la luz de la mañana jugando en la mesa de la cocina, el olor del café recién hecho, el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Todas estas cosas habían existido antes, pero era como si hubiera estado aislada de ellas por un muro de tareas y compromisos interminables. En su armario aparecieron colores vivos. Ella, que estaba acostumbrada a los colores austeros, se compró de repente un jersey amarillo y una bufanda roja. Esas cosas le habían parecido poco profesionales antes, pero ahora les encontraba un placer especial. Empezó a notar que hablaba menos y escuchaba más. En las reuniones de grupo con sus colegas, ya no intentaba dominar la conversación ni demostrar sus conocimientos. En lugar de eso, observaba, absorbía las experiencias de los demás, aprendía cosas nuevas. Incluso su actitud ante el tiempo cambió. Antes cada minuto estaba programado. Ahora aprendió a apreciar las pausas entre las cosas, los momentos de silencio y paz. Y en ese silencio, se encontró pensando cada vez más a menudo que tal vez lo que les había ocurrido no era el final, sino el principio de algo nuevo. No solo para Nate, sino para ella misma. Abby no creía en las coincidencias. Como psicóloga sabía que las personas a menudo creaban inconscientemente situaciones que intentaban evitar. Quizá por eso había acabado en el mismo restaurante italiano donde Nate y ella habían celebrado su aniversario de boda. Se convenció a sí misma de que echaba de menos la pasta típica, pero en el fondo sabía que esperaba un reencuentro. Nate estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, pero no solo. Frente a él había una mujer de mediana edad que Abby reconoció enseguida, la doctora Harris, su terapeuta. Hablaban animadamente de algo y tenían papeles sobre la mesa. Abby se fijó primero en ellos y pidió una mesa en el rincón más alejado, parcialmente oculta por un tabique decorativo. El camarero, que la recordaba como clienta habitual, asintió comprensivo y la acompañó a un lugar apartado donde podía observar sin ser vista. No era su intención escuchar a escondidas, pero la distancia entre las mesas era corta y le llegaron fragmentos de la conversación. «Es importante conocer tus desencadenantes», decía el doctor Harris, «cuando sientes que empiezas a cerrarte. Intento utilizar las técnicas de las que hemos hablado». La voz de Nate sonaba tranquila y segura, nada que ver con lo que solía hacer cuando hablaba de temas emocionales. Abby ordenó, intentando concentrarse en el menú, pero su mirada volvía una y otra vez a la mesa. Nate parecía diferente. No se trataba solo de los cambios externos, el nuevo corte de pelo y la ropa. Era la forma en que se sostenía, gesticulaba, hablaba. Ya no estaba encorvado, intentando parecer más pequeño, ni escondía las manos debajo de la mesa. Cuando el camarero le trajo la pasta, la conversación en la mesa de al lado giró en torno al trabajo. Nate hablaba de un nuevo proyecto, y en su voz había un entusiasmo que ella no había oído en mucho tiempo. Siempre le había gustado su trabajo, pero hablaba poco de él, como si le avergonzara su entusiasmo. El doctor Harris anotaba algo y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Estaba claro que no se trataba de una sesión de terapia, sino más bien de una reunión de negocios. Abby se dio cuenta de que Nate había sacado unos planos y estaba explicando algo, gesticulando enérgicamente. Estaba pensando en marcharse cuando ocurrió lo inevitable. Nate levantó la vista y se encontró con su mirada. Durante un segundo se miraron al otro lado del pasillo y luego él asintió débilmente. No con frialdad, ni de forma distante, sino con calma, como un viejo conocido. La doctora Harris, al darse cuenta de su reacción, se volvió. Sus cejas se alzaron ligeramente en señal de reconocimiento. Seguramente debía de haber visto fotos de Abby durante las sesiones. La mujer le dijo algo en voz baja a Nate, que sacudió la cabeza y sonrió. Abby sintió que el color le inundaba las mejillas.
Se apresuró a sacar el teléfono, fingiendo estar inmersa en una conversación importante. Por el rabillo del ojo, vio a Nate y al doctor Harris recogiendo papeles. Al parecer, la reunión estaba llegando a su fin. Pensó que se iban a marchar, pero Nate, después de despedirse del doctor en la entrada, se dirigió de repente a su mesa. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió ella sorprendida de su propia tranquilidad. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí, mucho tiempo». Hubo una pausa, no pesada como antes, pero pensativa. «¿Qué tal el entrenamiento?», preguntó él. «Bien, mucho trabajo. ¿Y a ti?». «Nada mal tampoco. He empezado un nuevo proyecto, la renovación del centro infantil». Ella asintió recordando los dibujos de la mesa. «Tienes buen aspecto», dijo sinceramente. «Gracias. A ti también», dijo en voz baja. «Me alegro de verte». No había falsedad en su voz, ni resentimiento subyacente, solo una tranquila amabilidad. Abby se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, estaban hablando como adultos, sin intentar demostrar ni defenderse. «Me voy», sonrió Nate. «Que pases buena noche». «Y tú también». Estaba casi en la puerta cuando ella lo llamó. «Nate». «¿Sí? Me alegro de que te vaya bien». Asintió y salió. Abby se quedó mirando la pasta enfriándose durante un buen rato. En su interior había una extraña mezcla de sentimientos, una ligera tristeza, sorpresa y algo parecido a la esperanza. Los dos habían cambiado, pero tal vez ese era el cambio que necesitaban. Mientras pagaba, se fijó en una carpeta olvidada en una mesa cercana. El camarero estaba a punto de guardarlo, pero Abby le pidió que se lo quedara. Sabía que Nate volvería a por los papeles importantes. Era típico de él enfrascarse en la conversación y olvidarse de las pequeñas cosas. No se equivocaba. 10 minutos más tarde, él regresó, un poco sin aliento. «Sabía que te olvidarías», dijo ella, tendiéndole la carpeta. «Hay cosas que no cambian, ¿verdad?», sonrió él. «Sí cambian», objetó ella en voz baja. «Es solo que hay algo que sigue siendo importante». Sus miradas se cruzaron y por un momento Abby pensó que quería añadir algo. Pero Nate se limitó a asentir y se marchó, ya definitivamente. Mientras conducía de vuelta a casa, pensó en lo extraña que era la vida. A veces hay que llegar lejos para ver de verdad a alguien, y a veces el encuentro más casual puede decir más que años de convivencia. Después de aquel encuentro en el restaurante, algo había cambiado. Abby no podía precisar exactamente qué era, pero su anterior confianza en la rectitud de sus actos había empezado a desmoronarse. A menudo volvía a su conversación, breve pero sorprendentemente sincera. El jueves, canceló su última consulta y se dirigió a casa de su hermana. Rachel, sorprendida por su inesperada visita, puso la tetera en silencio y sacó las galletas. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó Abby mirando por la ventana. «No solo tú», Rachel se sentó enfrente, «pero eres la primera en admitirlo, y eso ya es algo». Hablaron hasta bien entrada la noche. Era la primera vez que Abby se sinceraba, no como psicóloga ni como hermana mayor, sino como alguien que estaba confundida con su propia vida. ¿Sabes qué es lo curioso? Se calentó las manos en una taza de té frío. Pasé tantos años enseñando a los demás cómo construir relaciones y arruiné las mías con mis propias manos. Tenía tanto miedo de perderme en el matrimonio que no me di cuenta de que había perdido algo más importante. Al día siguiente recibió un mensaje inesperado de Mike, un amigo de Nate. «Pásate por la cafetería que hay enfrente de tu oficina sobre las 6. Tenemos que hablar». Mike la esperaba en una mesa alejada. Parecía inusualmente serio. «Sabes, he estado pensando si involucrarme, pero los dos sois amigos míos y estoy harto de veros dar vueltas y más vueltas». Contó cómo Nate había ido a verle aquella noche después de su pelea, cómo se había sentado en la cocina, sobrio y perdido, y había hablado de cómo ya no podía fingir que todo iba bien.
Cómo había confesado que había estado viendo a un consejero durante mucho tiempo, tratando de arreglarse, pero que había tenido miedo de decírselo a Abby. Pensó que pensarías que era un cobarde. Mike sacudió la cabeza. ¿Te lo imaginas? Tu marido tenía miedo de admitir que iba al psicólogo porque tú eres psicóloga. Abby sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces les había hablado a sus clientes de la importancia del diálogo abierto? ¿Y cuántas veces había evitado ella misma ese diálogo en casa? Esa tarde, le envió un mensaje rápido a Nate. ¿Podemos hablar? Su respuesta fue casi inmediata. Mañana en el parque, junto a la fuente, ¿a las 2? Quedaron al día siguiente. El tiempo estaba nublado y no había mucha gente en el parque. Nate ya la esperaba sentado en un banco. «Te debo una disculpa», empezó Abby tomando asiento a su lado. «Por muchas cosas». «Yo también», miró a la fuente. «Sabes, el doctor Harris dice que a veces hacemos daño a las personas que queremos porque las queremos. Miedo a ser vulnerables». «Fui una psicóloga terrible», sonrió irónica. «Y una esposa aún peor. Y yo una cobarde», se volvió hacia ella. «Temía mostrar mis debilidades, temía pedir ayuda. Era más fácil enfadarme con tu trabajo que admitir mis propios problemas». Hablaron durante horas, de cómo se habían ido distanciando poco a poco, escondiéndose tras el trabajo y la vida, de los miedos y esperanzas que temían compartir, de cómo cada uno intentó a su manera salvar la relación, pero solo empeoró las cosas. «¿Recuerdas que siempre decías que toda historia tenía dos caras?», preguntó Nate. «Ahora empiezo a entender lo que querías decir. Y yo estoy empezando a darme cuenta de que saber algo en teoría y aplicarlo en la vida son cosas completamente distintas». Empezó a llover, pero no tenían prisa por irse. Había algo simbólico en la forma en que la naturaleza lavaba viejos rencores y malentendidos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Abby. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Quizá deberíamos intentar ser sinceros el uno con el otro, sin roles ni expectativas». Acordaron verse una vez a la semana, solo para hablar, para conocerse, sin promesas ni compromisos, pero con un auténtico deseo de entenderse. Mientras se despedían, Nate dijo de repente: «¿Sabes qué es lo más extraño? Estoy agradecido por la noche en que llamaste a la policía». «¿Por qué?». «Porque a veces tienes que perder algo importante para darte cuenta de su valor, y también tus errores». Abby volvió a casa bajo la lluvia sin abrir el paraguas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió amargura ni culpa, sino una extraña calma. Ambos habían cometido errores, pero tal vez eran esos errores los que les habían ayudado a madurar. En casa sacó su diario profesional y escribió: «Hoy me he dado cuenta de que ser psicóloga no significa ser una persona perfecta, y que admitir tus errores no es una debilidad, sino quizá el paso más importante hacia la verdadera intimidad». Abby llegaba tarde a su cita con Nate cuando se cruzó con una nueva clienta en el pasillo de su centro, Samantha, la mujer de un exitoso promotor inmobiliario. Había concertado una cita el día anterior y ahora estaba de pie, nerviosa, jugueteando con la correa de su caro bolso. «Sé que ahora no tiene cita, pero es urgente». Samantha parecía confusa. «Mi marido trabaja con el tuyo, quiero decir, con el ex». Abby se quedó helada. Sabía que Nate se había encargado de un gran proyecto, pero desconocía los detalles. No hablaban del trabajo durante sus reuniones. «Siéntate», abrió el despacho. «Nate esperará. Esto es obviamente más importante». Samantha divagaba, volviendo al principio de la historia. Resultaba que su marido había contratado a la empresa de Nate para renovar varios edificios históricos, pero durante los trabajos preparatorios se descubrieron graves irregularidades en la documentación anterior. Nate se negó a firmar la nueva documentación. Samantha se secó los ojos. Dijo que no haría la vista gorda ante las irregularidades. Y James tiene mucho dinero invertido. Si el proyecto se detuviera... Abby escuchó,
sintiendo la ansiedad crecer en su interior. Conocía lo suficiente el negocio de la construcción como para saber que tales conflictos rara vez acababan pacíficamente. James nunca ha sido así, continuó Samantha. Pero ayer le oí hablar por teléfono. Creo que está intentando presionar a tu marido. Tiene contactos. Cuando Samantha se marchó, Abby se sentó en su despacho a oscuras mirando la pantalla del teléfono. 3 llamadas perdidas de Nate. No se presentó a la reunión, no le avisó. Debía de estar preocupado, pero ella no se atrevía a marcar su número. En su lugar, abrió el portátil y se sumergió en la investigación de los códigos de construcción y la legislación. A medianoche, sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio y su mente bullía con un enjambre de pensamientos. Conocía el carácter de Nate. No se echaba atrás y pensaba que tenía razón, pero también sabía que la gente como James no estaba acostumbrada al rechazo. Por la mañana recibió un mensaje de Mike. ¿Sabes lo que está pasando? Nate está como deprimido. Ella no contestó. En lugar de eso, fue a ver a su antiguo profesor de psicología, que una vez había trabajado con adolescentes problemáticos en barrios desfavorecidos. La escuchó sin interrumpirla, y luego guardó silencio durante largo rato. A veces, lo que más ayuda es no interferir, sobre todo cuando un hombre ha empezado por fin a tomar sus propias decisiones. Pero si le pasa algo, es su elección, su batalla. Volvió al despacho y vio una carpeta sobre la mesa, el expediente personal de Samantha. Al abrirla, Abby frunció el ceño. Algunos detalles de su historia no cuadraban. Una rápida búsqueda en Internet confirmó sus sospechas. James no tenía tanto éxito como su mujer le había hecho creer. Su empresa estaba al borde de la quiebra. El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Nate. Abby se quedó mirando la pantalla, luchando contra el impulso de contestar, de advertirle, pero recordó sus palabras sobre la confianza, sobre la importancia de dejar que el otro fuera independiente. Por la noche, aún le envió un mensaje rápido. «Siento haberme perdido tu cita. ¿Podemos vernos mañana?» La respuesta de él no se hizo esperar. «No estoy seguro de poder. Mucho trabajo». Oyó una nota familiar en esas palabras. La misma forma en que ella misma le había contestado antes cuando no quería hablar de problemas. La historia se repetía, solo que ahora estaba del otro lado. El viernes, Samantha no se presentó a su cita. Abby llamó al número que le habían dejado. El teléfono estaba apagado. Comprobó la dirección. La oficina de la empresa de James estaba cerrada. Un aviso de quiebra colgaba de la puerta. Nate seguía sin responder a los mensajes. Abby se debatía entre querer ayudar y darse cuenta de que a veces la mejor ayuda era la confianza. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su relación estaba siendo puesta a prueba de verdad, no por amor o fidelidad, sino por la capacidad de respetar los límites del otro. Abby estaba sentada en el despacho del Dr. Harris, mirando los diplomas de las paredes. La decisión de acudir al terapeuta de su marido no había sido fácil, pero tras una semana de silencio por parte de Nate, se había dado cuenta de que necesitaba una perspectiva diferente. «Es una decisión interesante», dijo la doctora Harris mientras se acomodaba en la silla. «Normalmente los cónyuges prefieren especialistas distintos». «No voy a preguntar por Nate», se ajustó la falda. «Necesito ponerme en orden. ¿Para eso has venido a verme?» Abby no dijo nada. No estaba del todo segura de por qué había elegido a la doctora Harris, tal vez porque había visto los resultados de su trabajo con Nate. «¿Cómo te sientes al estar al otro lado del proceso?», preguntó la doctora Harris. «Puede resultar extraño para un psicólogo». Durante la hora siguiente, Abby descubrió lo difícil que era desconectar de los hábitos profesionales. Se sorprendió a sí misma analizando los métodos de su colega, tomando nota de las técnicas, intentando anticiparse a la siguiente pregunta. «Ahora lo estás haciendo otra vez», dijo la doctora Harris con suavidad.
escondiéndote tras una máscara profesional. A la semana siguiente, Abby empezó a llevar un diario, no un diario de trabajo, sino un diario personal. Anotaba sus pensamientos, sus sentimientos, sus dudas. A veces releía lo que escribía y se sorprendía de lo diferente que percibía los mismos acontecimientos. En su agenda, por primera vez en años, reservaba tiempo para hacer deporte, no solo para correr por las mañanas, sino para entrenar en el gimnasio. Después de uno de ellos, se encontró por casualidad con Samantha, que parecía mucho más tranquila que la última vez que se habían visto. James lo confesó todo, dijo Samantha. Resulta que tiene deudas desde hace mucho tiempo, y tu marido nos ayudó a encontrar un abogado. ¿Te lo puedes creer? Abby podía imaginárselo. Era propio de Nate ayudar incluso a los que intentaban hacerle daño. Antes lo veía como una debilidad, pero ahora empezaba a verlo como una fortaleza. En otra sesión con el Dr. Harris, hablaban de su actitud ante el control. «Hablas de independencia», observó la doctora, «pero siempre intentas controlar la situación. Incluso ahora, aunque no hables directamente con tu marido, recabas información sobre él a través de otras personas». Abby quiso protestar, pero dudó. Preguntó a conocidos comunes por Nate, siguió sus proyectos a través de las redes sociales, analizó cada dato. Una noche decidió desmontar su despacho en casa. Entre los papeles encontró un viejo cuaderno. Lo había guardado en su primer año de trabajo. Las anotaciones estaban llenas de entusiasmo y un sincero deseo de ayudar a la gente. ¿Cuándo se convirtió en una búsqueda de reconocimiento profesional? En una sesión de supervisión de grupo, habló por primera vez a sus colegas de su situación, no como experta, sino como persona que busca apoyo. Sorprendentemente, nadie la juzgó ni le dio consejos profesionales. Se limitaron a escucharla y a compartir sus experiencias. El Dr. Harris le aconsejó que probara una nueva afición, algo en lo que sería una completa novata. Abby se apuntó a clases de cerámica. Sus primeras piezas salieron torcidas y torpes, pero admitir su imperfección tenía algo de terapéutico. Una tarde encontró unos viejos apuntes de psicología. Al releerlos, se maravilló de lo mucho que sabía de teoría y de lo poco que aplicaba a su propia vida. Una frase que le llamó especialmente la atención fue que la verdadera madurez es la capacidad de ser vulnerable. En los descansos entre cliente y cliente, solía salir al pequeño jardín público cercano a su despacho. Observaba a la gente, intentando no analizar su comportamiento profesionalmente, sino simplemente verlos como personas, con sus propias historias, miedos y esperanzas. En su última reunión con el Dr. Harris, hablaron de sus progresos. ¿Sabes cuál es la principal diferencia entre tú y Nate?, preguntó el doctor. Él acudió a mí porque realmente quería cambiar. Usted lleva mucho tiempo cambiando la forma, pero no el contenido. Abby sabía de qué hablaba su colega. Últimamente había trabajado mucho sobre sí misma, pero una parte de ella seguía aferrada a viejos hábitos, a la necesidad de tener razón, al miedo a parecer débil. Esa tarde le envió un mensaje a Nate. Cuando estés listo, me gustaría que habláramos, sin intentar arreglar ni controlar nada, solo hablar. La respuesta de él llegó unos días después. Yo también me he dado cuenta de muchas cosas mientras tanto. ¿Quizá podamos vernos el domingo? Abby miró aquel mensaje y por primera vez en mucho tiempo no analizó cada palabra, no buscó significados ocultos ni hizo planes. Simplemente contestó, sí. La reunión del domingo con Nate no se había producido. Le habían llevado de urgencia al lugar por unos problemas en los cimientos. Abby se lo tomó con calma, aunque un mes antes una cancelación así le habría provocado una tormenta de emociones. En lugar de la reunión, acudió a las antiguas instalaciones de Nate, el mismo centro psicológico en el que una vez se habían conocido.
El edificio había sido renovado de nuevo recientemente, pero el rincón donde solían hablar durante los descansos seguía siendo el mismo. Avi se sentó en un banco y sacó un cuaderno. Empezó a hacer una lista, no de los pros y los contras de su relación, como había hecho antes, sino de lo que realmente le importaba ahora. El trabajo encabezaba la lista, pero no como una forma de autoafirmación, sino como una oportunidad para ayudar a la gente. Después venían cosas más personales, el deseo de desarrollarse, la necesidad de relaciones sinceras, el deseo de ser ella misma y no de ajustarse a las expectativas de los demás. Sonó el teléfono. Su ayudante Laura anunció que varios clientes habían pedido cambiar sus citas. Los cambios de agenda solían irritar a Avi, pero ahora se limitaba a marcar el tiempo libre en su calendario. El lunes se reunió con un agente inmobiliario. Su oficina del centro le exigía un alquiler excesivo y por fin había decidido cambiar. El nuevo local era más pequeño, pero estaba en un barrio tranquilo con vistas a un parque. Necesita algunas reformas, dijo el agente inmobiliario. Lo sé, sonríe mirando la pintura desconchada. Pero a veces merece la pena empezar de cero. Aquella tarde llamó la madre de Nate. Me ha contado lo de vuestra reunión fallida, dijo sin preámbulos. ¿Y que has estado viendo a su terapeuta? Marta, yo... No, déjame terminar. Solo quiero decir que estoy orgulloso de los dos. No hay mucha gente capaz de admitir sus errores y trabajar sobre sí misma. Avi se quedó en silencio, mirando por la ventana. Abajo, la gente seguía a lo suyo, cada uno con su historia, sus problemas y sus soluciones. Al día siguiente fue a otra sesión de cerámica. Su jarrón torcido por fin tomó forma, aunque no la que había planeado en un principio. La instructora, una mujer mayor de ojos amables, comentó: «A veces el material te dice cómo debe ser. Solo tienes que escuchar». En casa, Avi sacó la caja con las cosas de Nate que había recogido los primeros días después de su marcha. Algunas cosas aún conservaban su olor, otras parecían desconocidas, como si pertenecieran a otra persona. Volvió a colocarlo todo ordenadamente, pero no guardó la caja en un rincón apartado como había hecho antes. El viernes había recibido una carta de la asociación profesional. Le ofrecían un puesto en la junta directiva. No hace mucho, una oferta así la habría hecho saltar de alegría, pero ahora aparta la carta y decide pensárselo. Pasó el fin de semana organizando el papeleo para el traslado de la oficina. Entre los papeles había una vieja póliza de seguros que Nate y ella habían suscrito juntos cuando se casaron. Expiraba dentro de un mes. El domingo, Nate se mandó un mensaje. «Siento lo del fin de semana pasado. ¿Qué tal si cenamos mañana?» Avi releyó el mensaje varias veces, notando cómo había cambiado su reacción. Ni inquietud, ni miedo, ni expectativas grandiosas. Solo una serena comprensión de que se trataba de un paso más en su viaje común. Ella respondió: «Adelante, pero no en italiano, quiero probar algo nuevo». Por la tarde, se sentó largo rato en su despacho para organizar los documentos de los clientes en carpetas. Decidió pasar algunos de ellos a sus colegas. Ahora se daba cuenta de que no podía ni debía intentar ayudar a todo el mundo. Tampoco fue una decisión fácil, pero fue la correcta. En su agenda anota la fecha del próximo traslado de oficina, una reunión con un abogado sobre los nuevos documentos, una clase de cerámica. Miró su tiempo libre. Antes esos yazo en su agenda le causaban ansiedad. Ahora los dejaba deliberadamente para ella. La última anotación del día era una frase corta. A veces la decisión más difícil es dejar que las cosas sigan su curso. La nueva cafetería que habían elegido para reunirse era pequeña y acogedora, con muebles destartalados y fotos antiguas en las paredes. Nate ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, con una carpeta de documentos delante. «Vengo directamente del sitio», dijo en lugar de saludarla. «No he tenido tiempo de cambiarme». «No pasa nada»,
Se sentó Abby frente a él. Yo también vengo del trabajo. Su camisa mostraba restos de polvo de la construcción y el traje de ella estaba arrugado por un largo día de consultas. Antes se habrían sentido avergonzados por este aspecto tan informal, pero ahora les parecía bien encontrarse tal como estaban, sin tratar de impresionar. He oído que te trasladas a una nueva oficina. Nate hojeó el menú. Sí, he encontrado un sitio en la zona este de la ciudad, aunque necesita algunas reformas. Puedo echarle un vistazo, dijo simplemente sin tensión. Si te apetece, la camarera les trajo café. Abby se dio cuenta de que Nate lo había pedido sin azúcar. Antes siempre había tomado dulce. Una nueva costumbre, explicó él, llamándole la atención. El doctor Harris me aconsejó que prestara más atención a mi salud. Lo sé, eso me dijo. Él levantó las cejas sorprendido. ¿La has estado viendo? Desde hace un mes. No digas que no lo sabías. No lo sabía. No habla de otros clientes. No hablaban. En la mesa de al lado, una joven pareja discutía sobre qué película ver esta noche. Abby ya no se amargaba al ver la felicidad de los demás. ¿Cómo va tu nuevo proyecto?, preguntó. ¿Después de lo de James? Me va bien, dio un sorbo a su café. Sabes, por primera vez en mi vida no comprometí mi conciencia. Es una sensación extraña. Abby escrutó su rostro, las nuevas arrugas en las comisuras de los ojos, la línea más afilada de la barbilla. Había cambiado, pero seguía siendo él mismo, el hombre que ella había amado por su honestidad y franqueza. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Entonces estabas llorando después de un cliente difícil. Y me diste un pañuelo, sonrió. Un pañuelo de papel corriente, pero lo guardé por alguna razón. ¿Lo guardaste? Sigue en mi caja de recuerdos. La camarera les trajo su pedido, una comida sencilla sin florituras. Comieron en silencio, pero el silencio no era pesado. Vi a tu madre la semana pasada, dijo Abby. Parecía contenta. Sí, por fin ha decidido jubilarse. Está haciendo el jardín que siempre quiso hacer. La gente cambia, y nosotros también. Después de cenar salieron. Lloviznaba ligeramente, pero ninguno de los dos tenía prisa por irse. ¿Quieres ver el proyecto de renovación?, preguntó Abby. La oficina no está lejos. ¿Ahora? ¿Por qué no? La nueva habitación los recibió con polvo y olor a madera vieja. Nate echó un vistazo profesional a las paredes, el techo y el cableado. Es un trabajo de 2 meses, dijo. Si lo haces bien, tengo tiempo. ¿Y dinero? Suficiente, hizo una pausa. Rechacé un puesto en la junta directiva de la asociación. Él la miró sorprendido. Siempre has soñado con ello. Supongo que los sueños también cambian. Estaban de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad al atardecer. En algún lugar a lo lejos parpadeaban las luces de un edificio en rehabilitación, su nuevo proyecto. ¿Sabes?, dijo Nate, podría ayudar con la reforma. No gratis, claro. Claro, asintió ella. Me gustaría que fuera justo. Justo, repitió él. Cuando se despidieron en la entrada, no se abrazaron ni se besaron. Se estrecharon las manos como socios, pero con la calidez de los viejos amigos. Llámame cuando estés listo para empezar a renovar, dijo. Te llamaré. Abby lo vio alejarse, alto, ligeramente encorvado, con una carpeta bajo el sobaco. Así lo había visto por primera vez hacía 6 años. Así le veía ahora. Pero entre esas dos imágenes había toda una vida, una historia compartida que tal vez aún no había terminado. Las obras de la nueva oficina empezaron el lunes. Abby llegó por la mañana temprano y encontró a Nate y a su equipo retirando ya el viejo papel pintado. Quiso colarse en la trastienda, pero él la descubrió. Tenemos que hablar de la remodelación, dijo, sacudiéndose el polvo de las manos. Hay un problema con el muro de carga. Pensé en dejarlo como está. No deberías haberlo hecho. Podrías hacer este lugar mucho más cómodo.
Se inclinaron sobre los planos. Nate les mostró las opciones, les explicó los detalles técnicos. Abby escuchaba atentamente, intentando no distraerse por su proximidad. Olía a café y a polvo de la construcción. El miércoles la doctora Harris se presentó en la obra solo para echar un vistazo al futuro despacho de su colega. Abby la vio mirar a Nate, pero fingió no darse cuenta del diálogo silencioso. «Bonito lugar», dijo la doctora mirando a su alrededor. «Mucha luz». «Sí, por eso lo elegí. Pero no siempre hay suficiente luz». Abby se dio cuenta de que no se trataba solo de las reformas. En la siguiente sesión hablaron de su miedo a volver a ser vulnerable. «Estáis trabajando juntos en un nuevo proyecto», comentó el doctor Harris. «¿Cómo te sientes?» «Es extraño», admitió Abby. «Hablamos del trabajo, pero no dejo de pensar en lo que hay detrás. ¿Qué crees que debería haber detrás?» El viernes encontró a Nate solo, revisando el cableado eléctrico. Había un termo de café y un bocadillo a medio comer en el suelo. ¿Ya se fue el equipo? Sí, les dejé irse pronto. Siguió trabajando. Quería terminar el cableado. ¿Puedo ayudar? Puedes encender una luz aquí. Trabajaron juntos hasta que oscureció. Abby sostenía la linterna mientras Nate jugueteaba con los cables y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió como en casa. El sábado vino a recoger unos papeles viejos y encontró a Nate trabajando solo, pintando las paredes del despacho que pensaba convertir en sala de descanso. «¿Qué haces aquí en tu día libre?», le preguntó. «Quería comprobar la pintura». Se encogió de hombros. «¿Y tú?» «A recoger unos papeles». «¿Necesitas ayuda?» Clasificaron archivos viejos, sentados en el suelo. Hubo que tirar algunos papeles, estaban mohosos por la humedad. «Mira», Nate sacó un sobre andrajoso de debajo del armario. Tenía tu letra. Abby cogió el sobre y dentro había una vieja tarjeta que había firmado para uno de sus primeros clientes. La tinta estaba descolorida, pero las palabras aún eran legibles. «A veces hay que dar un paso adelante», leyó Nate. «Un buen consejo». Sí, miró la tarjeta. Lástima que no siempre lo siguiera. Aquella tarde, cuando terminaron el papeleo, empezó a llover. Se quedaron de pie junto a la ventana mirando la calle mojada. «¿Recuerdas cuando nos quedamos atrapados en la obra durante la tormenta?», preguntó Nate. «¿El día que me pediste matrimonio?» «Sí, te asustaban los truenos. Y contabas chistes estúpidos para distraerme. No hablaban». Fuera de la ventana, el letrero del restaurante chino parpadeaba en los charcos. «Ya no me dan miedo los truenos», dijo Abby. «¿A qué le tienes miedo?» «No lo sé. Supongo que algunas cosas no se arreglan tan fácilmente como el cableado». Nate la miró, atentamente, sin su habitual ironía defensiva. «¿Sabes cuál es la diferencia entre una casa y una relación? Una casa puede repararse según un plan, pero una relación es como un organismo vivo. Nunca sabes lo que va a crecer». El lunes, Abby llevó un termo de café a la obra, no para ella, para los trabajadores, y una taza aparte, sin azúcar. El día en que la renovación estaba a punto de terminar, Abby revisó carpetas de viejos diplomas y certificados. Solía guardarlos en un lugar destacado de su despacho, pero ahora se preguntaba si debería colgarlos. Nate entró para comprobar los últimos detalles del acabado y la pilló haciéndolo. «¿En qué estás pensando?» «Decidiendo qué hacer con las galas. ¿No deberían colgarse en la pared? ¿Por respetabilidad?» «Supongo que sí, pero creo que es más importante que la gente que viene a pedir ayuda vea a la persona, no los honores». Dejó a un lado la carpeta con sus diplomas y sacó su viejo cuaderno, el mismo en el que una vez había anotado sus primeras observaciones como psicóloga. Aquella tarde se sentaron en el despacho medio vacío. Nate estaba terminando la instalación eléctrica. Abby hacía una lista de los muebles que necesitaba. «¿Sabes de qué me he dado cuenta en estos meses?», dijo de repente. «Todos estamos construyendo una especie de muro.
Yo con hormigón y ladrillos, tú con diplomas y logros. ¿Y ahora? Ahora creo que los muros son solo para la casa. La gente necesita algo más. Al día siguiente, Avi canceló 2 consultas y se fue al mar, por primera vez en años, sin motivo alguno. Se sentó en la arena, se quitó los zapatos y dejó que las olas tocaran sus pies. Su teléfono se quedó en el coche. De vuelta a la ciudad, pasó por su antiguo despacho para recoger sus últimas cosas. En un cajón del escritorio encontró una caja de tarjetas de visita, brillantes, caras, con una larga lista de galas. ¿Va a recogerlas?, preguntó la señora de la limpieza. No, sacudió Avi con la cabeza. Es hora de encargar unas nuevas, más sencillos. En casa, sacó su agenda y abrió la sección de objetivos. La mitad de los puntos parecían estar relacionados con su carrera y su estatus. Cogió un bolígrafo y empezó a escribir una nueva lista. Por la mañana, Rachel llamó. He oído que has rechazado algunos clientes importantes. Sí, se los pasé a otros especialistas, pero son estado. Por eso los pasé. No quiero trabajar con gente solo porque pueden elevar mi perfil. En la obra, sorprendió a Nate hablando con un joven trabajador que le enseñaba unas fotos en su teléfono. Las ha dibujado su hijo, explicó Nate más tarde. Imagínate, el niño tiene 6 años y ya hace dibujos tan detallados. ¿Qué le recomendó? Le dije que sería un gran arquitecto y le di los datos de contacto de su antiguo profesor para que fuera a un estudio de arquitectura para niños. Avi recordó cómo había tratado antes su trabajo, solo como una forma de ganar dinero. Ahora había una luz especial en sus ojos cuando hablaba de proyectos, de personas, de la posibilidad de marcar la diferencia. El viernes se quedaron hasta tarde para comprobar las luces de las oficinas. ¿Por qué hace calor aquí?, preguntó Avi. En el proyecto hacía frío. El calor hace que la gente se sienta más cómoda. Fomenta la conversación. Ella le miró sorprendida. ¿Cómo sabes esas cosas? Leí algo sobre la psicología del espacio. Decidí que si iba a hacerlo, debía hacerlo con sentido. Los fines de semana, Avi revisaba los historiales de sus antiguos clientes. Recordaba de memoria muchas de las historias, no los hechos, sino las emociones, los momentos de contacto genuino. Eran esos momentos, no los éxitos profesionales, los que daban sentido a su trabajo. Antes de cerrar la oficina, recorrió los despachos una vez más. Las paredes estaban vacías de diplomas. En su lugar, había colgado algunas acuarelas de paisajes oceánicos. «Precioso», dijo Nate al pasar a despedirse. Y con razón. ¿Acertar en qué? En que has dejado de esconderte detrás de los papeles. Eres lo bastante buena sin ellos. Salieron fuera. El crepúsculo se desvanecía sobre la ciudad y las farolas se encendían. «Mañana es el último día de trabajo», les recordó Nate. «Lo sé, gracias». «¿Por qué?» «Por ayudarme a construir no solo una nueva oficina, sino una nueva forma de ver muchas cosas». El último día de trabajo en la oficina renovada fue agitado. Los obreros retiraban escombros, instalaban muebles y comprobaban todos los sistemas. Avi iba de despacho en despacho, tomando notas en su cuaderno. Nate se presentó a última hora de la tarde, cuando todo el mundo ya se había marchado. Trajo una pequeña caja de herramientas para terminar algunos trabajos menores. «¿Nos sentamos?», sugirió Avi, señalando el nuevo sofá del vestíbulo. «¿Quieres café?» «Sin azúcar», asintió él, acomodándose a su lado. Se quedaron un momento en silencio, contemplando el espacio transformado. La cálida luz de las lámparas creaba un ambiente acogedor y la brisa nocturna entraba por la ventana abierta. «¿Sabes?», Avi hizo girar la taza entre las manos. «He estado pensando, quizá deberíamos empezar a ver a un consejero familiar, no al doctor Harris, a otro». Nate no parecía sorprendido. «Yo también he estado pensando en eso, pero no sabía cómo sugerirlo». «Es curioso», sonrió. «Solía pasarme horas preparando un discurso para una conversación así.
y se me ocurrían razones para no hacerlo. Se miraron y se rieron, por primera vez en mucho tiempo, de verdad, sin esfuerzo. «Tengo una enfermedad», dijo Nate con seriedad. «Nada de intentar ser perfecto, sé tú mismo. ¿Y nada de análisis profesional por mi parte?» «Exacto». Avi se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la calle se encendían fuera. Las ventanas de las oficinas se apagaban en el edificio de al lado. «No podemos volver a como estábamos antes», dijo. «No tenemos por qué hacerlo». Nate se acercó y se puso a su lado. «Construiremos algo nuevo». Ella se volvió hacia él. «¿Qué tal esta oficina?» «Mejor. Aquí me limité a seguir el diseño. En la vida hay que improvisar». Bajaron las escaleras. En la entrada, Nate se entretuvo. «¿Cenamos mañana por la noche? Hay un sitio que hace una comida tailandesa estupenda. No te gusta el picante. Ahora sí. La gente cambia, ¿recuerdas?» Abby sacó las llaves del coche. «¿Sabes qué? Hagámoslo ahora mismo. Tengo hambre y todo el papeleo puede esperar a mañana». De camino al restaurante hablaron de cosas sencillas. El tiempo, una nueva película, un incidente gracioso en la obra, sin intentos de impresionar, sin significados ocultos ni subtextos. En el restaurante, Nate pidió un plato picante y Avi se permitió el postre por primera vez en años. «¿Por la nueva etapa?» Levantó su vaso de agua. «Por los nuevos comienzos», asintió ella. «Y por no tener miedo a equivocarse». Aquella noche salieron del restaurante tarde. En el aparcamiento, Nate se detuvo de repente. «He estado pensando, quizá deberíamos comprar un piso, empezar de cero, no en el edificio donde vivíamos, no, en un barrio nuevo, quizá más cerca del mar». Abby asintió. «Vamos a tomarlo con calma, un día cada vez». «Día a día», repitió. «Como dice el doctor Harris, los pequeños pasos también te acercan a tu objetivo». «No cites a mi terapeuta», le espetó Avi en broma. «Nuestro terapeuta», corrigió él. Estaban en el aparcamiento, tomándose su tiempo. A lo lejos, la ciudad zumbaba y las estrellas centelleaban en lo alto. «¿Nos vemos mañana?», preguntó Nate. «Hasta mañana», dijo Avi. «Tengo mi primera cita en la nueva oficina a las 10. Lo sé. Comprobaré la ventilación por la mañana, antes de que llegues». Lo observó caminar hacia su coche, un andar familiar, una nueva confianza en sus movimientos. Ambos habían cambiado, ambos habían crecido, y quizá por eso merecía la pena volver a intentarlo, ya no como dos personas aferradas desesperadamente al pasado, sino como dos adultos dispuestos a construir un futuro. Mañana empezaba un nuevo día, una nueva etapa, sin garantías ni soluciones prefabricadas, pero con el corazón abierto y la mente clara. Y eso no es poco.